Bueno, me alegra muchísimo tener hoy en el programa a Silvia Iparraguirre, con su libro La vida invisible. La vida invisible, una historia literaria, digamos, una historia de las lecturas. Esta colección tan linda que ya han venido varios autores acá, donde cuentan su biografía literaria. Y ahora Silvia, que todo el año pasado estuvo bastante recluida, Sí, ausente. Ausente, dice ella, por la muerte del querido Abelardo Castillo, que se cumple un año justamente este mes, ¿no? Se cumplió el 2 de mayo. El 2 de mayo se cumplió un año. Exactamente, Sí. sí. Y vos estabas escribiendo este libro en ese momento. Sí, en realidad el libro tuvo dos etapas muy, como te digo, obligadas desde ya, porque cuando Graciela Baticuore me llamó para la idea, me convocó, digamos, es un libro a pedido, es raro claro, eso, es esta ¿no? colección, hay varios. Hay varios, Noé sí. Strick, Burucúa, Silvia Molloy, Daniel todos Link. estuvieron por acá, Daniel Sí, Link, Daniel, sí. claro, sí, es un libro a pedido y Sí. me pareció tan estimulante la idea que llegué a casa y le dije a Abelardo, mirá qué idea tan linda de una especie de autobiografía como lector, Sí. ¿no? Me empezaron a aparecer ideas en ese momento mismo, me senté antes que se fueran y se volatilizaran, me puse a escribir y escribí de un tirón en pocos días, creo que en 3 semanas tenía como 50, 60 páginas, no organizadas, pero más o menos con la idea central, el concepto del libro, cómo iba a ser y demás. Bueno, después sucedió lo de Abelardo y bueno, naturalmente quedó todo, absolutamente todo parado. Más vale que no toco el tema. Bueno, y después lo retomé el año pasado, Claro. a fines. Vos sabés que la dueña de Ampersand, Ana Mosqueda, es una queridísima amiga de la época de lingüística. Compartimos, Estudiaban juntas. Sí, estudiábamos, investigábamos en el Instituto de Lingüística, en el mismo grupo, mucho tiempo. Y realmente la editorial es exquisita, es un lugar muy particular porque trabaja sobre libros, bibliotecas. Lo cuidadas que son estas ediciones. Muy linda. Tomás, Así que yo me reía mientras lo leía porque la infancia más o menos es de la misma época. Entonces cuando Silvia dice que a los 8 años leía La pequeña Lulú, por ejemplo, yo también. Después la colección Robin Hood, yo también. Digo, hay algo generacional ahí, y ¿no? en la presentación que hicimos el otro día en la feria, Gastón Burucúa hablaba de las revistas mexicanas, que eran la SEA, que era esa, La pequeña Lulú. Sí, o sea, había una cuestión bastante... El otro, ¿cómo se llamaba? Archie, ¿te acuerdas? Archie también. Esos marcaron la infancia de nuestra generación. Y después la colección Robin Hood, por supuesto, que te esperaba un poquito más adelante, pero sí, toda esa parte de la infancia creo que fue muy compartida por todos, ¿no? Pero de acuerdo al carácter que cada uno le dio al libro, porque tiene algo en la colección que me parece muy particular, que son libros completamente distintos, siendo el tema, la propuesta la misma. Lo escriben personas diferentes. Claro, y toca yo creo que es una línea muy personal, que es el recorrido de las lecturas que te marcaron, que aunque hay cuestiones comunes, generacionales, después están los libros que quedaron en vos por alguna razón muy especial y muy personal. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque también, y eso lo hicimos con los otros autores de esta colección que vinieron, es una manera de recomendar, ¿no? Y orientar en lecturas a quienes nos estén viendo. Totalmente, y de hecho el último capítulo tiene un poco para mí ese propósito. Sí, tomás textos específicos. Sí, exactamente. Pero antes de llegar al último capítulo, vos decís que fuiste muy marcada por Tolstoy, y de ahí tu amor que duró toda la vida a la literatura rusa, que te has dedicado mucho también en trabajos académicos. Sí. Tolstoy lo descubrí en la casa de mi abuela, yo no sabía, digo un tal Tolstoy porque a los 12 años yo no me fijaba en los autores, desde ya me importaban las historias. Claro. Y es un libro que conservo, a pesar de que la casa de mi abuela en Los Toldos ya no está más, esa biblioteca se dispersó, que la formó mi abuelo.
Pero yo di con ese libro como podría haber dado, no por Tolstoy, sino porque se llamaba Marido y Mujer. Y pensé en un medio, yo, ¿por qué quedó este libro? Tal vez por el título, a los 12 años me llamaba la atención. No, fue porque lo leí tan rápido que me maravilló, porque la caja era muy chiquita, la letra muy grande, y yo iba muy Sí, rápido. claro. Entonces me parecía que estaba leyendo un libro adulto Sí. y muy velozmente. Robinson Crusoe Bueno, para mí también fue crucial. marcó mucho, Sí, ¿no es cierto? muchísimo. Para ¿Y mí... por qué? ¿A qué lo atribuís? Yo lo atribuyo, primero es una lectura que da en una fantasía universal, ¿no? La de la soledad en la isla. Eso desde El ya náufrago. comparto con todos los millones de lectores que sucesivamente, desde el siglo XVIII, XVII, desde 1660, Crusoe viene, o sea, es un clásico de ese tipo de fantasía. Pero por otro lado, a mí me habló muy personalmente, muy directamente, y después lo entendí con los años, porque seguí leyendo acerca de Robinson. Después leí otro libro que se llama Viernes o los limbos del Pacífico, que toma, pero post-Freud, digamos, Claro. y post-Lacan. Porque O sea, dio para muchos análisis, ¿no? La historia del náufrago. Impresionante. Hay Desde mucha que bibliografía. yo ahí más o menos sintetizo desde que es la novela del capitalismo temprano, Sí. que es una novela del pietismo, que es cierto, de Defoe era un pietista ferviente. O sea, Joyce habla o sea, hay cantidad, bibliotecas enteras sobre Defoe, pero a mí me toca en un lugar que creo que compartimos todos. Yo acá lo digo, que es esa especie que creo que todos somos un poco Robinson, ¿no? Y que lo que uno hace en la vida es tratar de tender puentes que a veces hacia el otro, ¿no? Que es la Pero vos cosa decís difícil. un poco más que eso en el libro. Decís que vos te sentías Robinson. distinta Sí. en cierto aspecto a tus compañeras, que tratabas de integrarte, pero había un punto donde no podías. Sí, esa es la parte de la que se llama adolescencia y comilfo, que es, sí, yo leía lo que venga desde ya, como hace uno entre los 12 y los 17 años, ¿no? Y teniendo la biblioteca de mi abuela, mi padre también era lector. Pero sí, no, en el circuito mío, a mediados de los años 60, mis compañeras y amigas no leían por obligación del colegio, pero había otras cuestiones. Así que yo un poco ocultaba que leía, porque, como digo ahí, el mote de sabionda o de cuatro ojos, o qué sé yo, lo que te decían cuando eras muy lector, no me gustaba. No te Así gustaba, que no, claro. empecé a disimular que leía. Y eso se hizo bastante fuerte hacia el final tenía como una doble personalidad. Doble vida. Exacto. Bueno, y una es la vida invisible. La vida visible y la vida invisible, que es el título del libro, Exactamente, ¿no? Por eso es. Y otra cosa que decís es que no tenías interlocutores para tus lecturas, que vos no comentabas tus lecturas con otros. No tenía, pero tal vez no porque no existieran, sino porque yo no buscaba un interlocutor. La lectura era una cosa completamente privada, libre, personal. A lo mejor hubiera tenido gente o amigos un poquito más grandes que compartieran. De hecho, se hablaba de Sábato, de Cortázar. Hacía rato que había salido Rayuela, Sobreros y Tumbas, que estaban como en el aire esos libros. Pero yo no, o por timidez, o no sé por qué, pero no, ni siquiera en la facultad. Tiempo después empecé a hablar de lo que significaban para mí los libros. Claro. ¿No? Pero no en esa época. No en esa época. Vos hablabas recién de Cortázar, de Sábato, eran figuras, pero vos decís que te interesó más o te gustó más los premios que Rayuela. Sí, realmente sí. Bueno. Por supuesto que Rayuela me deslumbró cuando la leí, pero lo primero que yo leí de Cortázar fue los premios. Y los premios es una novela que la he vuelto a releer. Sí. Y me ha fascinado igual. Sí, me produce la historia, el humor de Cortázar, que me enseñó el humor argentino, ese sarcasmo, esa especie de glosa de los modos de hablar del porteño que él utiliza. Bueno, vos decís que descubriste el idioma de los argentinos en esos años, ¿no? Y sí, porque... Primero con Borges. Claro. Borges dado en el colegio, pero aparte uno, cuando empezás a leer en la colección Robin Hood o lo que fuere, vos no te das cuenta que lees de tú.
Claro. o de vosotros. Claro. Lees simplemente. Sí. Tenés el doble paradigma que hemos tenido todos en el colegio. En tu Seguro. casa de vos y en aquel tiempo, bueno, los verbos que se conjugan de tú también. Así que cuando empiezo a leer a los 15, entre 15 y 16, estos tres autores, Cortázar, Borges y Sábato, me doy cuenta que descubro nuestro lenguaje. El descubro era como la escenificación del lenguaje de mi casa, de los argentinos, Claro. que daban cuenta de cosas que no eran nada domésticas, ¿no? Había un lenguaje que era el lenguaje argentino. Fue un deslumbramiento total eso. Vino, digamos, encabalgado en estas lecturas. Borges fue profesor tuyo en la facultad. Sí, sí, después fue de literatura inglesa. Es muy lindo eso, sí. Yo tenía 20, 21, estaba dando en la calle Independencia. Daba literatura inglesa ese año. Fue una experiencia extraordinaria. No imagino. Extraordinaria y divertida, porque Borges venía gente de materias, incluso de carreras, de ingeniería, a escucharlo. El aula era chica, la gente estaba en el suelo, porque Borges se sentaba y con la cara así británica, inflectada, sin ningún gesto, decía cosas realmente graciosísimas. Yo los ejemplos que daba, por ejemplo, él hablaba de literaturas germánicas del siglo VIII, ¿no? Cómo se peleaban los anglos y los saxos. Entonces decía, no se imaginen ejércitos como los de Napoleón. No, dice, es como si se pelearan los de Temperley contra los de Loma de Zamora. Claro. Y eso y otras cosas más, viste, que digo, le dedico un capítulo a Borges. Un capítulo entero a Borges. Sí, Las distintas veces que lo fuiste viendo a lo largo de los años. Exactamente. En Uno de los situaciones muy maestros, diferentes. realmente. Sí, Ese fue uno de tus maestros, ¿no es cierto? Sin duda. Como lector, irreverente, y como escritor, ni hablar. Vamos a ver un poquito los libros, ese capítulo que decíamos hace un rato, el capítulo, uno de los finales, ¿no? Diario del libro. Diario del libro. Diario del sí. libro. O sea, aparecen autores muy disímiles ahí. Sí. Está Faulkner, está Catherine Mansfield, Scott Fitzgerald, pero también las cartas de Manuel Puig. Sí. El lugar sin límites de José Donoso, A sangre fría de Capote. Sí, Joyce, Retrato del artista adolescente, Dylan Thomas, Sí. Las Brontë. Las Brontë también. Una selección de 27 textos, ¿no? Sí, porque yo pensé en ese último capítulo como, en realidad son clásicos contemporáneos, Sí. no avanzo más hacia adelante, porque pensé, Sí. bueno, si el libro cae en manos de alguien que está haciendo una biblioteca, viste que los jóvenes ahora leen Claro. exclusivamente lo que sale ahora ya, Bueno. ¿no? Un poco, o lo de antes de ayer. Entonces dije, bueno, estos nombres que son magistrales, maestros, para todo el que quiera empezar a leer literatura o escribir, los voy a poner. Yo llevo un libro un diario de libros. De tus lecturas. De mis lecturas, esporádico, no perfecto, ni todo el tiempo, pero sí a lo largo de los años. Ujú. Y fui a ese diario y saqué, bueno, mis maestros, como Catherine Mansfield, como... No está Bradbury, por ejemplo, que es un Pero lo maestro citas en algún pero momento. lo cito en el Vos querés capítulo. mucho a Bradbury. Lo quiero mucho, lo quiero entrañablemente, porque me descubrió la ciencia ficción a los 15 con un cuento, y de ahí en más descubrí una inclinación que yo tenía que no sabía. Él me la despertó, después lo conocí en Buenos Aires cuando vino. Sí, lo tuvimos acá en este programa. Claro, qué adorable. Maravilloso. Qué persona tan, inolvidable tan experiencia. increíble. Sí. Y sí, como lo nombraba en el primer capítulo, no lo puse Claro, en no el lo final, no pusiste lo acá. puse al final. Pero son a vos te debe pasar, hace tantos años que nos convidás a este programa y lees libros, que te debe pasar que cuando cerrás un libro te produce algo instantáneamente, esta adhesión, distancia, Seguro. afectividad, lo que fuere. Así que yo Vas anotando. voy todo anotando, eso. sí, voy anotando, pero como me sale, no hay voluntad de estilo ni la impresión que me causó el libro, la más sincera e inmediata, ¿no? Bueno, Abelardo Castillo aparece mucho en el libro, pero también aparece, es inevitable, porque era tu interlocutor de todos Por estos supuesto. temas literarios. Absolutamente, no solo mi interlocutor, sino mi maestro de lectura. Sí. Cuando yo lo conozco a Abelardo tengo 21, cuando ya estábamos juntos tengo 22, y conozco no solamente un lector fenomenal, como yo creo, y lo digo con objetividad, que yo conozca Borges
y Abelardo, después de esa dimensión. Hablas de lectores. De lectores, no de lectores. No. Hablo de lectores. Sí. Y el retrato de Abelardo como lector tenía que ir en este libro porque fue el lector más formidable que yo he tenido cerca y que me dio un modelo de lectura, porque en la facultad no te dan modelos de lectura, la que yo hice. Y Abelardo, no solamente él como modelo de lector, sino la biblioteca formidable que tenía, de autores que después se empezaron a hablar. Sí. Philip Dick estaba en la biblioteca de Abelardo. Después se retomó ese nombre increíble. Estaba Kenzaburo japoneses, estaba Par Lagervitz, noruego. Sí. O sea, había... escritores que en ese momento no circulaban. No circulaban. Él tenía una intuición extraordinaria para lo que el libro le decía. Sabía inmediatamente el valor de un libro. Y era un comprador como yo, compulsivo de libros, ¿no? Y de búsqueda de traducción. Hasta cuando era joven se robó uno para regalarte, Sí, ¿no? sí, para impresionarme. Para impresionarte cuando te quería conquistar. Sí. Señores, La vida invisible, no deje de leerlo. Es precioso el libro de Silvia Iparraguirre. Además, una guía de lecturas. Lo que hicimos hoy acá es un resumen de todo lo que está en este texto. Vamos a cerrar el bloque, vamos a recordar a Abelardo Castillo, que este mes se cumple 1 año de su muerte, con un fragmento de una de las tantas notas que le hicimos acá en Los Siete Locos. Un montón de veces vino Abelardo. Muchísimas. Y vos en casa también Sí, grabaste. estuve varias veces. Varias sí. veces estuve en la casa de ustedes. Yo vi esa biblioteca que contás. Sí, imponente. Impresionante. Bueno, cerramos el bloque entonces recordando a Abelardo Castillo. Gracias, Silvia, por Gracias a vos, muchas gracias. Lo que yo siempre traté de enfatizar, aún en los 60, no es el compromiso del escritor, en tanto escritor de ficciones, sino el compromiso del intelectual. Alguien puede ser un autor de ficciones, un poeta o incluso un dramaturgo, y no poder hacer intervenir la noción de compromiso en su obra. Si es un poeta lírico, por ejemplo, y escribe poemas de amor, ¿cómo hace para comprometerse si está escribiendo, por ejemplo, los 20 poemas de amor y una canción desesperada? Después vamos a hablar de eso, porque vos decís que la belleza, la búsqueda de la belleza también es un tipo de compromiso. Bueno, es que es justamente para el escritor o para el poeta, su primer compromiso es con la literatura, o con la poesía, o con el arte, o como lo quieras llamar, ¿no? En cuanto a lo otro, al final del párrafo ese que leíste, que deja un hueco, ¿cuál es la pregunta que tiene miedo de contestarse el escritor? Nadie puede preguntarse para qué sirve la literatura hoy, si no se pregunta para qué sirve mi literatura. ¿Para qué sirvo yo? Justamente, sí. Eso. Yo siempre discutí la noción de Camus acerca de que la vida no merece la pena de ser vivida, o sí merece la pena de ser vivida, ¿no? Su pregunta era justamente si merece la pena la vida de vivirse, ¿no? Y en realidad yo creo que la pregunta está mal formulada, aun cuando mi veneración por Camus es muy grande. La única pregunta legítima es, ¿mi vida vale la pena? A partir de esa pregunta podés establecer tu canon de la vida, porque no podés decidir por la vida de otra gente. Yo no puedo decidir ni por la vida de mi gato, porque voy a decidir por la vida de los demás. Pero cuando te preguntás las cosas en primera persona, ya empieza a ser no la muerte, sino mi muerte. No es la vida, sino mi vida. Y no es la literatura en general, sino mi literatura. Y cuando uno se pregunta ¿para qué sirve mi literatura?, la pregunta cae en el centro de tu propio ser. Y ahí hay que tener cierto valor para contestarla, aunque fuera positivamente.